son. Y ahora sí, pasamos a recibir a nuestro primer invitado, Carlos Basombrío, que ha sido ministro del Interior, que es un conocido experto en temas de seguridad ciudadana y que ha publicado hoy un artículo en el diario El Comercio bajo el título de 3 escenarios posibles a 10 días. Muy buenas noches, Carlos Basombrío. Buenas noches, Fernando Carballo. Díganos, por favor, ¿cuáles son esos 3 escenarios que usted prevé para lo que queda de la campaña, es decir, para los próximos 10 días? Bueno, en realidad lo que quería mostrar en el artículo eran 2 cosas. Por un lado, que si bien el profesor Castillo es hoy claramente favorito y es más probable que gane, también estaba un escenario abierto por un número de votos en disputa bastante grande. 5 millones lo he estimado en base a las personas que dicen que están pensando su voto, que todavía no lo han pensado o que no saben. Y que eso abre un escenario que también podría permitir que Keiko Fujimori ganara la elección. Hasta allí creo que cosas bastante obvias, pero mi preocupación principal iba por el lado del tercer escenario, que creo que hay que irlo advirtiendo desde ahora porque hay un riesgo importante de que en el caso de que se produzca una elección muy ajustada, que podría darse el caso, evidentemente podría no también, una elección similar a la que ocurrió entre PPK y Keiko Fujimori en el 2016 o más ajustada aún, que amanezcamos el 7 de junio con solo una constatación, que no sabemos quién es presidente porque todavía los votos no están, y que de uno o ambos grupos se comience a reivindicar ser ganadores y denunciar fraude en caso de lo contrario. Me parece que ese es el peor escenario inmediato que tenemos y que hay que estar muy alertas, porque en ambos casos, desde el lado del señor Cerrón, ha habido ya declaraciones de que si la tendencia en las encuestas se modifica, quiere decir que hay fraude. Y del lado del señor López Aliaga, quien está en la línea, digamos, de apoyar a Keiko Fujimori, ha habido ya declaraciones diciendo que a él le robaron las elecciones. Cosa que, si ese es el caso, me parece que en un escenario cerrado se abre con más fuerza ese escenario. Y en ambos casos, cada uno con un blanco diferente, en los sectores más vinculados al señor Castillo, hablan de los vínculos del señor jefe de la OMPE con amistades de Keiko Fujimori cercanas, y del otro lado acusan al presidente del jurado de ser parcial y proterrorista, digamos, en esta situación. A mí me parece que ese es el escenario que más me preocupa, porque si entramos a una lógica de desconocer los resultados electorales, entramos a una situación en la cual lo poco que queda ya de nuestra institucionalidad queda aún más mellada, y esa era la razón principal del artículo que publiqué hoy día en el Comercio. Al mismo tiempo usted dice, sin embargo, que hay algunos factores pendientes que pueden tener una influencia para que cambie el porcentaje requerido para definir la votación en un sentido y otro, y usted considera que uno de esos factores es el debate presidencial previsto el próximo domingo. Sin duda. Explíquenos qué cosa puede pasar en uno u otro caso en ese debate. Bueno, primero, el antecedente que tuvimos en la primera vuelta, que de alguna manera el debate ayudó al señor Castillo a visualizarse y lo sacó de una situación en que estaba peleando por pasar la valla a una situación mucho más expectante. Y por otro lado, a Keiko Fujimori le fue mucho mejor en el debate que a López Aliaga y a De Soto, que compitían por el mismo espacio. Entonces yo creo que ahí ya hay un indicio de que los debates fueron importantes.
En esta ocasión, con el altísimo número de personas que no han decidido del todo o que ni siquiera han pensado en el tema de por quién van a votar, el debate puede arrastrar un porcentaje de votos de un lado al otro que, como en una elección con dos, si Castillo pierde uno, Keiko gana unos, en realidad se está cortando significativamente la distancia. O ratificar una victoria en otro escenario de una victoria más holgada del señor Castillo, ¿no? Yo creo que va a influir, como creo que ha influido algo el debate técnico. Me da la impresión que ha sido visto por mucha gente y me da la impresión que algo ha influido en los cambios de orientación, puede haber influido en los cambios de orientación de los votos. De acuerdo. Permítame, por favor, ir a una breve pausa porque tenemos obligaciones con la franja electoral y retomamos nuestro diálogo con usted para preguntarle qué significa lo que usted sostiene respecto de la eventual conveniencia para Fuerza Popular de que se desfujimorice la campaña. Nos lo explica, por favor, después de una breve pausa. Estamos conversando con Carlos Basombrío, exministro del Interior, quien ha publicado en el Diario del Comercio de hoy un artículo presentando los tres escenarios posibles para la culminación de esta campaña electoral. Y quería preguntarle, ¿qué podría cambiar Keiko Fujimori en su campaña para convencer a los que aún todavía no han tomado todavía una decisión de voto? ¿Y qué significa esta desfujimorización posible de su campaña? A ver, parto de un principio que a mí me llama la atención. El señor Pedro Castillo es, digamos, un candidato lleno de debilidades que han ido apareciendo sobre todo en la segunda vuelta, cuando se ha hecho conocido, por el lado de relaciones políticas muy complicadas, incluyendo al Movadef y a los, digamos, senderistas en el Braen, por el lado de Bermejo, con Antauro Humala, ha contradecido su programa, en fin, no tenía equipo técnico hasta la víspera. La impresión que yo tengo es que la única explicación de que un personaje con una mochila tan pesada esté ganando las elecciones o las encuestas hasta ahora es porque su rival es incluso más resistida por la población. Yo creo que un candidato o candidata con una visión más, para quitarlo de visión, menos resistido o resistida, tendría una holgada victoria en las encuestas hasta ahora sobre el señor Castillo. Eso me lleva a constatar que el antifujimorismo es fuertísimo en el Perú y por muy buenas razones que conocemos. Keiko Fujimori, el antifujimorismo ha perdido en las elecciones del 2011 contra Ollanta Humala, el fujimorismo el 2016 con Kuczynski, Vizcarra disolvió el Congreso que mayoritariamente fujimorista después de todo lo que habían hecho y pasó a 75% de aprobación. Entonces, creo que ella, como fujimorista, no puede derrotar a Castillo. Creo que bastante tarde se ha dado cuenta de que ese 8% del electorado que la apoyó para llegar a la segunda vuelta no había pues un mandato mayoritario, como en realidad sí lo tuvo fuerte en el caso con Kuczynski, sino lo que le estaba diciendo el electorado al no haberla apoyado con más porcentaje es: mira, tú no te estamos dando un mandato para gobernar, pero a la vez al enfrentarte a Castillo tienes que tratar de convocar muy ampliamente para convencernos de que eres
que hay razones para ser menos resistida que el profesor Castillo. Creo que eso pasa y algo de eso está haciendo, tratando de buscar convocatorias más amplias, digamos, ya no insistir tanto como hizo en la primera mitad de la segunda vuelta, en que había que hacer todo lo que su papá hizo en los 90 para obtener votos, en la unidad del fujimorismo, el abrazo de todos los hermanos como eje de esta nueva propuesta, y pasar a tratar de convencer, que no va a ser fácil, de que ella va a ser un problema menor que tener a Castillo en el poder. Y eso pasa por dar garantías que creo que tienen que ser muy sólidas, por ejemplo, de que va a garantizar la independencia del Poder Judicial. Sabemos que ella tiene un juicio, que ya está iniciado, que hay 20 personas muy cercanas a ella involucradas, y por tanto ahí hay una preocupación muy grande con respecto al hecho de que ella pueda utilizar el poder para beneficiar a esas personas y rompiendo la independencia del Poder Judicial. En general, me parece que ella tiene que desfujimorizar su entorno, tratar de convocar gente que transmita esa sensación si quiere tener una oportunidad de derrotar al profesor Castillo, quien, por cierto, ha hecho lo propio. O sea, él se ha desvinculado de Cerrón, habría que creerlo o no creerle, ¿cómo se llama?, cambiado de programa de gobierno, ni siquiera es una hoja de ruta, otro plan de gobierno, hay quienes le creen y quien no, pero la lógica de moverse hacia el centro y ser menos resistido es, creo, hoy día la competencia en la que ambos están para disputar sobre todo a las personas que han dicho que van a viciar su voto y que son muchísimas personas, ¿no? Claro que sí. Ahora bien, el comentario que usted hace sobre el debate técnico llevan a pensar, y los elogios a Carranza, lleva a pensar que Keiko Fujimori da mucho más confianza en materia de estabilidad económica, pero que sin embargo estaría muy asociada a la defensa de un modelo y no al cambio que la población solicita. Esto significa que el voto no se decide tanto por razones económicas, sino que hay otros factores. Bueno, indudablemente hay varios factores que definen el voto. Sobre la cuestión del modelo económico, creo que lo que queda claro es que la gente se divide en un porcentaje muy pequeño en cuanto a las personas que lo defienden tal como está, entre los que quieren un cambio parcial y un porcentaje menor al segundo que los que quieren un cambio radical, ¿no? Entonces a mí me parece un error de ella y no coincido con ella, porque sí creo que hay que hacer cambios a la situación actual de la economía de las personas. Y ahí hay mucho que discutir de cuánto tiene que ver con una economía de mercado y cuánto con un Estado que no funciona. Y creo que él se está alimentando, no sé si hábilmente o por el azar, por la casualidad, de una imagen de Robin Hood, ¿no? Alguien que le va a quitar a los ricos para dar a los pobres. Creo que es una visión sobresimplificada de la realidad y que en la gran mayoría de los casos las propuestas que plantea van a terminar afectando a los ricos y afectando más a los pobres, ¿no? Pero me parece que ella perdió mucho tiempo, porque creo que es lo que creía, en decir, vamos al modelo económico que mi papá puso, que eso es lo que vale, eso es lo que sirve. Creo que en parte importante sí, pero también hay partes que tienen que ser ajustadas a una realidad en la cual, adicionalmente a los problemas que ya existían, se ha sumado una pandemia
que ha desnudado las limitaciones que tenemos como país, y yo me inclino a pensar y decir con mucha energía más que por tener una economía de mercado, por no haber hecho ningún esfuerzo serio para garantizar que sea un Estado que sea capaz de producir resultados con aquella nueva situación económica que el país ha tenido en los últimos años. Claro que sí. Y su artículo termina con un párrafo dedicado al atentado terrorista cometido en el Braem el domingo por la noche, con 16 personas asesinadas. Usted expresa naturalmente su solidaridad con las familias de las víctimas y repudia el acto al que ha sido autoatribuido por el militarizado Partido Comunista del Perú, que usted dice dobletea con el narcoterrorismo. ¿Qué impacto puede tener este atentado y sus interpretaciones en el proceso electoral? Ya, a ver, digamos, creo que puede tener un impacto. Creo que hay que, y por mi parte, creo que hay que ser sumamente cauteloso en hablar de este tema, porque hay de por medio 16 personas fallecidas, y creo que traficar con la muerte de las personas me parece que es algo espantoso. Ahora, si la pregunta es, ¿puede tener impacto? Puede tener algún impacto, sin duda. Digamos, no hay que ser un adivino o un gran especialista. En la medida en que hay un radicalismo hacia la izquierda, en el caso del profesor Castillo, sus vínculos, a mi juicio, demostrados hace años con gente cercana al Movadef, que no tiene nada que ver con los del señor, con los que mataron el Braem, más bien son posiciones que se dividieron hace ya décadas, pero que tienen en origen común a Sendero Luminoso, y teniendo al señor Bermejo, que está juzgado en este momento por vínculos con los Quispe Palomino, que es congresista de Perú Libre, evidentemente hay razones para pensar que podría tener un impacto. Ahora, cuando uno lee opiniones en las redes donde se señala que esto es un psicosocial montado por la derecha, uno dice hasta qué punto se puede ya haber endurecido las posiciones de los dos lados, que hace que ya se vea las cosas, digamos, con una cierta ceguera respecto a algunos hechos. Carlos Basombrío, muchas gracias por su tiempo y un placer verdaderamente compartir con nuestro público los análisis que hace usted, informados y serenos sobre temas que son explosivos y que es difícil abordar como usted con objetividad. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa una vez más para dar el lugar a la franja electoral.